25. Los dedos de Sana vacilaban sobre el panel de navegación del Victoria mientras ponderaba su siguiente destino. Desde que escapara de la prisión de piedra, había mantenido la lanzadera en una órbita de bajo nivel alrededor de Dawn. No quería volver a Citric. Bane aún estaba vivo y necesitaba encontrarle, pero no pensaba que él volviera a su hogar pronto. Durante un momento, había considerado dirigirse al estado de Set en Nar Shaddaa. Si estaba muerto, ciertamente no podía objetar si utilizaba su lugar como una base temporal mientras ella preparaba la casa de su maestro. Y si resultaba que estaba allí cuando ella llegara, si de algún modo había escapado del colapso de la mazmorra de Dawn, entonces Sana tenía multitud de preguntas para él. Sin embargo, cuanto más pensaba en enfrentarse al hombre que había elegido como su aprendiz, menos le apetecía la idea. Mirando atrás, estaba claro que Set había sido un error. Ansiosa además por asumir el rol del Lord Oscura, se había convencido a sí misma de que era una elección aceptable. Desesperada por encontrar un aprendiz, había ignorado sus defectos obvios. Set era un hombre peligroso, uno con el que sospechaba que tendría que tratar más tarde si descubría que aún estaba vivo, pero no encajaba para ser un Sith. Su afinidad con la fuerza era fuerte y voluntariamente abrazaba muchos de los aspectos del lado oscuro más interesados, pero carecía de disciplina. Estaba consumido por las querencias y deseos del mundo que nublaban su visión mayor. Peor de todo, carecía de ambición. Sana lo había alentado a su servicio con una combinación de amenazas a su vida y promesas de poder, pero había estado engañándose a sí misma, al igual que a Set. Era obvio que no tenía un deseo real por dominar la galaxia. Se conformaba con su lugar en la vida y no estaba dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para convertirse en algo más, y por algún motivo había sido capaz de verlo. Quizás tenía miedo de mirar. Quizás Set la recordaba demasiado a sí misma. Las palabras que Bane le había lanzado cuando ella le acusó de violar la regla de 2 todavía sonaban en su mente. Esperé durante años a que me desafiaras, pero te conformaste con seguir mi sombra. ¿Tenía razón? ¿Era posible que en cierto nivel ella tuviera miedo de tomar la responsabilidad de maestra Sith? No, ella había tratado de matarle. Tratado y fracasado, aun cuando Bane no tenía su sable láser. ¿Era posible que en realidad no hubiera estado tratando de derrotarle? Le había, alguna pequeña parte de su mente subconsciente, retenido lo suficiente como para que Bane pudiera sobrevivir hasta que tuviera la oportunidad de escapar? No, eso no es lo que él quiere que piense. Las palabras de Bane habían sido un engaño. Estaba tratando de minar su confianza, buscando cualquier filón que le permitiera sobrevivir. Pero estaba equivocado. Sana de verdad quiso matarle en los pasillos de la mazmorra, y aún así, de algún modo, aún consiguió vivir. Sana fue forzada a admitir que había otra posibilidad, incluso más perturbadora. ¿Era Bane simplemente más fuerte que ella? Si no pudo derrotarle cuando estaba desarmado, ¿qué oportunidad tendría una vez que reclamara su sable láser? No, eso no tenía sentido, tampoco. Bane podía haber escapado con vida, pero su maestro no ganó esa batalla. Su sable láser le había dado una enorme ventaja. ¿Habría forzado a Bane a estar a la defensiva? Así que ¿por qué no había sido capaz de acabar con él? Obviamente cometió un error táctico, pero ¿cuál fue? La cuestión le carcomía mientras se recostaba en su asiento y cruzaba los brazos, el ordenador de navegación, aún esperando su siguiente destino. Ella se mordió el labio, concentrándose. La respuesta estaba allí. Ella solo tenía que averiguarla. En su mente, repitió el escenario, analizándolo una y otra vez. Había sido paciente, cuidadosa.
Debido a eso, su maestro había sido capaz de mantenerla a raya pese a su ventaja, pero si hubiera sido más agresiva durante el duelo, se habría abierto a un contraataque potencialmente letal. ¿Era esa la respuesta? ¿Tenía que arriesgarse a la derrota para clamar la victoria? Sana agitó su cabeza. No era eso. Bane le había enseñado que el riesgo siempre debía ser minimizado. Las apuestas confiaban en la suerte. Toma suficientes oportunidades y antes o después la suerte se volverá en tu contra, incluso con la fuerza de tu par. Y entonces llegó a ella. Había tratado de derrotarle utilizando la fuerza bruta. Había luchado en la batalla con sus términos. Ella nunca sería una igual para Bane en fuerza física. Él siempre sería superior a ella en habilidades marciales. Así que ¿por qué trató de derrotarle en un combate con sable láser cuando sus verdaderos talentos recaían en otra parte? Había caído en su trampa. Había pretendido tener un arma, sabiendo que ella vería a través de su farol. Bane había querido que se concentrara en su sable láser perdido sobre todo lo demás. Estaba incitándole a la batalla. Utilizar su sable láser para derrotar a un oponente desarmado era el camino más simple, más obvio para la victoria, uno que Bane expertamente le había mostrado. Pero el camino más obvio rara vez era el mejor. Bane no temía sus hojas. Solo había una cosa que ella poseía de lo que estaba alerta: brujería Sith. Sana podía hacer cosas con la fuerza que Bane no podría siquiera intentar. Podía atacar las mentes de sus oponentes, volviendo sus propios pensamientos y sueños en su contra. Durante su aprendizaje, Bane la había alentado en sus estudios de las artes mágicas. Le había dado textos antiguos llenos de rituales arcanos, instándola a expandir su conocimiento y presionar sobre los límites de su talento. Había dirigido su entrenamiento para que pudiera alcanzar su completo potencial, pero no se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Además de los tomos que su maestro le había dado, Sana había buscado sus propias fuentes de conocimiento Sith oculto con los años. Practicando en secreto, había progresado mucho más allá de las expectativas de Bane, aprendiendo nuevos hechizos para desatar el lado oscuro de formas que él nunca habría siquiera imaginado. La próxima vez que nos encontremos, maestro, te mostraré lo poderosa que me he vuelto. Tuvo la sensación de que ese encuentro sería pronto. Bane estaba ahí afuera, en alguna parte, planeando y planificando su próximo encuentro. Si no lo encontraba pronto, sabía Sana, entonces él la encontraría a ella. La noche estaba cayendo para cuando la cazadora volvió al campamento. Bane le había ordenado enterrar el cuerpo de Serra, no por un sentimiento de respeto u honor, sino simplemente para mantener alejados a los carroñeros y eliminar el cuerpo antes de que empezara a descomponerse. Para su crédito, la Itochi no había protestado o cuestionado su orden, o entendía la necesidad o confiaba en su juicio. Mientras ella estaba fuera, Bane había coleccionado leña de una pequeña pila de madera en la parte trasera de la cabaña y encendió un fuego para protegerse del frío. La Itochi estaba ahora ante él, el brillo de las llamas transformando su piel roja en un naranja brillante, siniestro. «Dijiste que querías que te enseñara», señaló él, agachándose para atizar el fuego con un palo. Lo sostuvo con su mano izquierda, su agarre fuerte para evitar que el temblor volviera. «Quiero aprender los caminos de los Sith. Si vas a convertirte en mi aprendiz, debes dejar a un lado las cadenas de tu vieja vida. Debes cortar todos los vínculos con la familia y amigos. No tengo ninguno. No serás capaz de volver a tu hogar. Debes estar dispuesta a dejar atrás todas tus posesiones mundanas. La riqueza y los bienes materiales no significan nada para mí», respondió ella. «Solo ansío poder y propósito. Con poder, cualquier cosa que quieras o necesites
puede ser tomado. Con propósito, tu vida tiene significado. Bane asintió aprobándolo, atizando el fuego una vez más antes de continuar. Si te conviertes en mi aprendiz, quien eras cesará de existir. Debes renacer en los caminos del lado oscuro. Estoy preparada, milord. No había error en la ansiedad de su voz. Entonces escoge un nuevo nombre para ti misma como símbolo de tu nueva y mayor existencia. Cognos, dijo ella tras un momento de consideración. Bane estaba impresionado. Ella entendía que el poder no descansaba en sus espadas o en su sed de sangre, sino en su conocimiento, sabiduría y habilidad de ver el futuro. Un buen hombre, dijo él, bajando el palo y levantándose con toda su altura. Mientras lo hacía, la Ectochis cayó sobre una rodilla ante él e inclinó su cabeza. De este día en adelante, eres Darth Cognos, de los Sith, dijo él. Estoy preparada para empezar mi entrenamiento, respondió Cognos, aún sobre una rodilla ante él. Aún no, dijo él, caminando junto a ella dirigiéndose a las lanzaderas al otro lado del campamento. Aún hay un asunto importante de qué encargarse. Cognos saltó para seguirle. ¿Su antigua aprendiz?, adivinó ella. ¿O fue una adivinación? Bane se detuvo y se giró hacia ella. ¿Has visto lo que ocurrirá entre yo y mi aprendiz? Desde que llegué a este mundo para reunirme con la princesa, he soñado con ambos, admitió Cognos, pero el significado no está claro. Dime lo que has visto, ordenó Bane. Los detalles siempre están cambiando. Diferentes sitios, diferentes mundos, diferentes momentos del día o de la noche. A veces la veo muerta a sus pies. Otras veces ella es la victoriosa. He tratado de darle un sentido, pero hay demasiadas contradicciones. El futuro de los Sith está equilibrado precariamente entre Sana y yo mismo, explicó Bane. Quien sobreviva a nuestro enfrentamiento controlará el destino de los Sith, pero nuestra fuerza está demasiado igualada para que preveas el resultado. La Ectochi no respondió, ponderando sus palabras en silencio. Bane la dejó sola para pensar en su primera lección, continuando hacia su navío. Él pasó las tumbas gemelas sin darles un segundo vistazo. Trepando dentro de la lanzadera, ajustó el transmisor de comunicación a la frecuencia de la lanzadera personal de Sana y mandó una señal de emergencia codificada. Sana había caído en un sueño sin descanso, solo para ser despertada por un lento, regular bip de su consola de control. Examinando la fuente, vio que era una llamada de emergencia de largo alcance, en lugar de ser anunciada a lo largo de múltiples anchos de banda. Sin embargo, esta estaba llegando por el canal privado del Victoria. Solo una persona aparte de ella conocía esa frecuencia. Curiosa, decodificó el mensaje. Solo contenía 5 palabras. Ambria, el campamento del sanador. Su primer pensamiento fue que Bane le estaba preparando una trampa, tratando de atraerla, pero cuando más pensaba en ello, menos probable le parecía. Era obvio de quién era el mensaje. Si estuviera preparando una trampa, ¿por qué revelarse así cuando solo le pondría en guardia? Quizás solo quería que esto terminara antes de caer dormida. Sana había estado pensando en lo que él le había dicho antes del enfrentamiento en los pasillos de la prisión de piedra. Solo el más fuerte tiene el derecho de gobernar a los Sith. El título del Lord Oscuro debe ser agarrado, arrancado del agarre todopoderoso del Maestro. Si Bane aún creía en la regla de 2, si aún creía que era la clave para la supervivencia y la dominación final de los Sith, entonces este mensaje era un desafío, una invitación para que su aprendiz fuera a Ambria y terminara con lo que habían empezado en la prisión de piedra. Tenía que admitirlo. Era mejor que malgastar años cazándose el uno al otro por la galaxia
preparando trampas y planeando la destrucción del otro. Bane había reinventado a los Sith para que sus recursos y esfuerzos se centraran contra sus enemigos más que en los unos contra los otros. Cuando el aprendiz desafiaba al maestro, se suponía que debía decidirse en una única confrontación, rápida, limpia y final. Ahora, sin embargo, la orden se había fracturado. Ya no eran maestro y aprendiz, sino rivales, compitiendo por el mando del Lord Sith. Efectivamente, estaban en guerra, y mientras ambos vivieran, los Sith estarían divididos. Era tan difícil creer que, por el bien de la Orden, Bane quisiera acabar con un duelo en Ambria. Si Bane aún honraba la regla que había creado, entonces el mensaje podía ser tomado como cierto. ¿Pero qué hay del holocrón de Andedu? Ella había pensado en un principio que estaba buscando la vida eterna para poder desafiar a la regla de dos al vivir para siempre. Ahora no estaba tan segura. ¿La inmortalidad de verdad sería una violación de los principios subyacentes de la regla? Los secretos dentro del holocrón podían evitar que Bane envejeciera, pero no creía que pudieran protegerle de caer en batalla. Si era lo suficientemente fuerte como para derrotarle, ella aún ganaría su lugar como maestra, al igual que Bane había pretendido cuando la encontró por primera vez como una joven chica en Ruusan. Ahora, se preguntaba si el holocrón solo era una salvaguardia para mantener a la Orden fuerte. Quizás Bane lo veía como una forma de protegerse contra una candidata indigna que ascendiera al trono Sith simplemente porque el maestro se volviera débil y enfermizo con la edad. Sana se inclinó hacia adelante y trazó una ruta a Ambria, preguntándose qué había hecho a Bane escoger el campamento del sanador como localización para su encuentro final. El mundo estaba impregnado de energías del lado oscuro. Durante la primera década de su aprendizaje, Bane y Sana habían morado allí cerca de las costas del lago Nat. Pero no estaba llamándola de vuelta a su campamento, estaba esperándola en el de Kalev. 2 veces, el Lord Oscuro casi había muerto allí. ¿Tenía eso algo que ver con su elección de la localización? ¿O había otra explicación? Era aún posible que fuera a ir hacia una trampa. Ambria era un mundo escasamente habitado. Sería fácil hacer los preparativos allí sin atraer atención indeseada. Aún así, sus instintos le decían que no era lo que Bane estaba planeando. Y si sus instintos se equivocaban en algo tan importante como esto, entonces merecía lo que fuera que le esperara. De todas formas, razonó ella mientras la nave hacía el salto hacia el hiperespacio. Esto acabará pronto. La noche había pasado en Ambria, dando paso al calor abrasador del día. Con la salida del sol, Bane y Cognos se habían retirado dentro del refugio de la cabaña. Allí, el Lord Oscuro se había sentado de piernas cruzadas en el suelo, meditando y reuniendo su fuerza en preparación para la llegada de Sana. Ella probablemente aparezca con un ejército a sus talones, advirtió Laitochi. Bane agitó su cabeza. Sabe que debe enfrentarse a mí sola. No lo entiendo. Los Sith solían ser tan numerosos como los Jedi, al contrario que los Jedi. Sin embargo, aquellos que servían buscaban desbancar a sus líderes. Su ambición era natural. Ese es el camino del lado oscuro. Es lo que nos dirige, nos da fuerza. Aún así, también puede destruirnos si no se controla apropiadamente. Bajo los caminos antiguos, un poderoso líder podía caer por la fuerza combinada de muchos Sith inferiores trabajando juntos. Era inevitable, un ciclo que se repetía una y otra vez, y cada vez la orden se debilitaba. Los más fuertes eran asesinados y los débiles desgarraban a los Sith con sus insignificantes guerras de sucesión. Mientras tanto, los Jedi permanecieron unidos, confiando en saber que sus enemigos estaban demasiado ocupados, luchando los unos contra los otros para derrotarles.
¿Descubrió una forma de romper ese ciclo?, dijo Cognos. Ahora, todo lo que hacemos se guía por la regla de 2, explicó Vane. Un maestro, un aprendiz. Esto asegura que el maestro solo caerá ante un sucesor digno. Sana sabe que si va a gobernar en mi lugar, debe demostrar que es más poderosa derrotándome ella misma. Cognos asintió. Lo entiendo, maestro. No interferiré cuando ella llegue. Como dándole pie, el sonido de los motores de una lanzadera rugió por el campamento. Los dos se levantaron en pie y caminaron fuera al calor del desierto, justo mientras la nave de Sana tocaba tierra. Ella salió un par de segundos más tarde. Como Vane había predicho, estaba sola. Él marchó para encontrarse con ella, Cognos quedándose junto a la entrada de la cabaña. Él se detuvo en el centro del campamento. Sana se detuvo a medio camino entre las lanzaderas y donde estaba Vane ahora, mirando a Leitochi al fondo de forma sospechosa. Ella no interferirá, le aseguró Vane. ¿Quién es? Una nueva aprendiz. ¿Te ha jurado lealtad? Es leal a los Sith, explicó Vane. Quiero aprender los caminos del lado oscuro, gritó Cognos a Sana. Quiero servir bajo un verdadero maestro Sith. Si derrota a Vane, le juraré mi lealtad. Sana inclinó su cabeza a un lado, estudiando a Leitochi con cuidado antes de asentir su aceptación a la oferta. ¿Quién está en las tumbas?, preguntó ella, volviendo su atención de nuevo a Vane. La hija de Caleb y su guardaespaldas, respondió él. Ella fue la que me aprisionó. Huyó aquí cuando la prisión de piedra fue destruida. No sintió necesidad de explicar ningún detalle más. Sana no necesitaba saber quién era Lucía o su conexión con Vane. Me preguntaba por qué habrías escogido este lugar para encontrarnos, murmuró Sana. Pensé que podría tener algún significado simbólico para ti. Vane agitó su cabeza. La última vez que estuvimos aquí, estabas demasiado débil incluso para ponerte en pie, le recordó su aprendiz. Estabas indefenso y pensaste que te habría traicionado ante los Jedi. Dijiste que preferirías morir antes de ser un prisionero el resto de tu vida. Querías que te quitara la vida, pero me negué. Sabías que aún tenía cosas que enseñarte, respondió Vane. Juraste que no me matarías hasta que aprendieras todos mis secretos. Ese día ha llegado, le informó Sana, encendiendo las hojas gemelas de su sable láser. Vane empuñó su propia arma en respuesta, la hoja brillante, alzándose desde la empuñadura curvada con un zumbido bajo. Los dos combatientes cayeron en posturas de combate y empezaron a dar vueltas lentamente. Te he superado, Vane, le advirtió Sana. Ahora yo soy la maestra. Entonces demuéstralo. Él se alzó hacia ella y la batalla comenzó. A los acólitos del lado oscuro, Darth Wing y Eric Uchiha. Tu presencia, tu lealtad, son la fuerza que da vida a este canal. Sin ti, la oscuridad sería solo un eco lejano en el vacío del espacio. Cada like que otorgas, cada compartir que realizas, cada comentario que dejas, son los susurros que alimentan este imperio. Y tu suscripción es la promesa de que la sombra se extiende más allá de las estrellas. Pero hay algo más, un paso más allá, un sacrificio mayor. Si deseas abrazar verdaderamente el poder del lado oscuro, tienes el poder de convertirte en un miembro distinguido de esta siniestra legión. Como parte de este canal, tu fuerza será multiplicada y tu influencia indiscutible. No olvides el supergracias, un obsequio a la oscuridad que no pasa desapercibido. Ven, acólito, únete a nosotros. La paz es una mentira.